Capítulo 9. Los principios de los muros. Los dos pergaminos eran más que lecciones. Eran declaraciones de intenciones. El primero, control básico del chakra. Caminar por los árboles, era una promesa de libertad. El segundo, introducción al sellado. Principios de contención, era la llave de su prisión. Naruto los colocó uno junto al otro sobre su manta. El sistema ya analizaba los textos incluso antes de que rompiera los sellos del Hokage. Actualización del módulo de capacitación. Fase de fundamentos concluida. Avanzando a la fase de solicitud. Nuevos objetivos principales cargados. Objetivo 1. Dominar la adherencia en superficies verticales, marcha sobre árboles. Prerequisito para movilidad avanzada. Objetivo 2. Descifrar la teoría del sellado. Comprender los principios arquitectónicos del sello de 8 trigramas. El plazo era de 2 semanas. Su reloj interno, sincronizado con el sistema, inició la cuenta regresiva. Empezó con el pergamino que camina sobre los árboles. El principio era simple: exudar una capa constante y adhesiva de chakra desde los pies. Para un shinobi normal, el desafío residía en la producción y la constancia. Para Naruto, era una pesadilla táctica. Su chakra no era un flujo constante. Era un geyser coronado por un sello frágil, impregnado de una energía volátil y odiosa que se resistía a la sutileza. Su primer intento, en plena noche, fue catastrófico. Concentrándose en la planta del pie, extrajo chakra. Una explosión azul, atravesada por furiosas chispas rojas, estalló. No se adhirió. Detonó, abriendo un cráter carbonizado del tamaño de un pie en el suelo de madera de su habitación con un golpe sordo que resonó como un trueno en el silencio. Fallo. Salida de chakra volátil. Control insuficiente para una manipulación fina. Sugerencia. Utilizar el análisis de la arquitectura del sello para modular el flujo desde la fuente. Desde la jaula, una oleada de satisfacción lo invadió. ¡Qué tosco! Blandés un cincel de escultor como si fuera un garrote. El árbol se convertiría en leña antes de que dieras un solo paso. El principio es sólido, pensó Naruto, analizando la marca ardiente. La ejecución es defectuosa. La variable es la interferencia del chakra del zorro. Solución. Aislar una corriente más pura o tener en cuenta la interferencia en la fórmula de salida. Se volvió hacia el pergamino de sellado. Este texto era más denso, más antiguo. Hablaba de símbolos como focos de voluntad, de tinta y sangre como conductores de intención, de barreras no solo como muros, sino como conceptos estructurados. Un sello de contención no era solo una cerradura, era una ley escrita en chakra que decía: nada traspasará este límite. Al contrastar estos principios con el brillante esquema tridimensional de su propio sello, proporcionado por el sistema, comenzó a verlo no como un tatuaje, sino como un documento viviente. Las líneas ondulantes eran cláusulas. La espiral central era el axioma central. La entidad conocida como Kurama, Yan, está contenida dentro de la entidad conocida como Naruto Uzumaki. El chakra puede penetrar a una velocidad definida. La voluntad del contenedor es primordial. Su voluntad era primordial. El sello respondía a su estado emocional, a la presión de su chakra. Era una barrera simbiótica. Para dominarlo, no necesitaba romperlo. Necesitaba comprender su parte del contrato. Esta revelación replanteó el problema del andar por los árboles. No se trataba de forzar la salida de su chakra desordenado. Se trataba de dar una orden clara y autoritaria al sello y a su propio sistema energético. Proporcionen una salida de energía constante y adherente a las plantas de los pies. Tenía que convertirse en el administrador indiscutible de su propia red eléctrica. Durante 3 días, no intentó caminar. Se sentó, meditando entre los pergaminos. Visualizaba un hilo de chakra que salía de su núcleo y, en lugar de dejarlo fluir, usaba los principios de sellado para definir su propósito incluso antes de que llegara a su pie. Imaginó una fórmula de sellado mental para la adhesión: estable, constante, adherente. 1/10 parte de la producción total. La cuarta noche, lo intentó de nuevo. Apoyando el pie descalzo en la pared, inició la secuencia. Una capa de chakra brillante, azul plateado, resultado de su catálisis emocional forzada, cubrió su piel. Parpadeaba violentamente, las chispas rojas amenazaban con florecer. No luchó contra ellas. Hizo cumplir la ley que había escrito. Estable. Constante. Adherente. Las chispas rojas chisporrotearon y fueron absorbidas por el azul, fortaleciéndolo en lugar de desestabilizarlo. Su pie se atascó. Levantó el otro pie. Lo colocó más arriba. Quedó atascado. Estaba de pie, de lado, contra la pared.
El silencio del zorro fue profundo. No de aprobación. De asombro. Naruto dio un paso hacia arriba. Luego otro. El control del chakra que requería era inmenso, un esfuerzo de voluntad constante y agotador. Llegó al techo, con el cuerpo paralelo al suelo. Aguantó 10 segundos. 20. Un minuto. La tensión era terrible, una migraña se le acumulaba tras los ojos, pero sus pies resistieron. Progreso en el objetivo 1. 40%. Adherencia vertical alcanzada. Se requiere mejora de resistencia y duración. Habilidad desbloqueada. Adherencia de chakras. Básica. Sintetizada a partir de la teoría del sellado y ejercicio de control. Descendió. En cuanto sus pies tocaron el suelo, una oleada de náuseas y agotamiento lo invadió. Se tambaleó, pero no cayó. El coste fue alto, pero el avance fue fundamental. No solo había aprendido una técnica, había desarrollado una metodología. Podía aplicar la lógica del sellado al control del chakra. Esto lo cambió todo. Pasó la semana siguiente en un estado de fuga, experimentando. Intentó aplicar un principio de contención a sus propios sentidos, silenciando los sonidos distantes del orfanato para profundizar su concentración. Intentó escribir una simple fórmula de luminiscencia en una piedra con su chakra, haciéndola brillar. Funcionó durante 3 segundos antes de que la energía volátil sobrecargara la rudimentaria construcción. El zorro lo observaba todo, y sus comentarios burlones fueron reemplazados lentamente por un silencio atento y analítico. Ya no era una bestia furiosa contra su jaula. Era un erudito que observaba a un estudiante talentoso y aterrador realizar ingeniería inversa del universo. ¿Tratas el chakra como un lenguaje? Kurama finalmente se comunicó, el concepto no era hostil, sino inquisitivo. Escribes leyes con él. Una forma peligrosa de pensar. Las leyes se pueden reescribir. Desafiar. Todos los sistemas funcionan según leyes, respondió Naruto, examinando un intento fallido de aplicar un efecto de enfriamiento basado en chakra a su taza de agua. Leyes físicas. Leyes sociales. Las leyes del sellado. Para dominar un sistema, primero hay que comprender su legislación. El zorro no tuvo respuesta. Cuando Hiruzen regresó, 2 semanas después, Naruto estaba listo. El Hokage entró y encontró al chico no en el suelo, sino sentado con las piernas cruzadas en la pared junto a la ventana, a 1 metro del suelo, bañado por la luz de la mañana. No se agarraba. Estaba en reposo, como si la pared fuera una silla. La pipa de Hiruzen casi se le cae de los labios. Sin decir palabra, Naruto se levantó sobre la superficie vertical, bajó tranquilamente al suelo y se acercó. Entonces levantó un dedo. Sobre él, formó no un pequeño punto de luz, sino una compleja y diminuta figura tridimensional. Un modelo rotatorio y simplificado del sello de los 8 trigramas, representado con chakra plateado estable. Era una tesis visual. Señaló el pergamino del sello, luego la figura resplandeciente, y luego su propio estómago. El mensaje. He estudiado los principios. Los he aplicado para comprender mi propia realidad. Hiruzen se dejó caer lentamente en el solitario taburete de la habitación, sintiendo como el mundo se inclinaba. Caminar sobre árboles era un logro alcanzado por un genin talentoso en meses. Este niño lo había logrado en 2 semanas, mientras decodificaba simultáneamente la teoría introductoria del sellado hasta el punto de la representación holográfica. La velocidad no solo era prodigiosa, era imposible. Los muros, murmuró Hiruzen, mirando al chico que los dominaba, tanto literal como metafóricamente. No los ves como barreras, sino como estructuras para analizar. Naruto asintió. Hizo un nuevo gesto. Imitó el árbol caminando y luego cerró el puño. Luego, señaló al Hokage e hizo un gesto de caminar con 2 dedos. Una pregunta. Me diste esta habilidad. Esta herramienta. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión? Hiruzen comprendió. El chico pedía una función. Una aplicación más allá de la prueba. No vio un regalo, sino una pieza de equipo. El corazón del Hokage se llenó de un dolor complejo. Esta era la mente shinobi perfecta, adaptable, despiadada, lógica. Y crecía en total aislamiento, viendo las relaciones como intercambios transaccionales de datos y utilidad. El propósito, dijo Hiruzen, eligiendo una verdad que también era una prueba, es asegurar que nunca más quedes atrapado. Por una habitación. Por un enemigo. Por el mismísimo poder que llevas dentro. El propósito es darte un camino por recorrer donde no existe. Vio a Naruto procesar esto. La mirada del chico se dirigió a la interfaz del sistema que solo él podía ver, como si comparara las palabras del Hokage con sus directivas primarias.
Tras un momento, asintió de nuevo. La respuesta fue satisfactoria. Se ajustaba a la programación básica. Hay otro muro, dijo Hiruzen en voz baja, mientras la realidad política los apremiaba. Uno que no ven. La aldea está inestable. Su progreso, de conocerse, causaría temor. Deben ser discretos. Su libertad depende de su ignorancia. ¿Entienden? Naruto lo miró. Pensó en la frialdad de la matrona, en las miradas desviadas de los aldeanos que había visto en sus escasos viajes al exterior. Pensó en el observador, siempre presente. Lo comprendió perfectamente. Era un proyecto secreto, un arma clasificada. El secretismo era un parámetro de su supervivencia. Colocó la mano sobre su estómago, donde estaba el sello, y con la otra mano se cubrió la boca. Hizo un voto de silencio. Bien, dijo Hiruzen, levantándose. Sacó un último pergamino. Este no tenía etiqueta. Esto no es una prueba. Es una herramienta. Para la mente. Ejercicios básicos de retención de memoria y concentración cognitiva. Para ayudarte a gestionar los datos. Era una introducción a la disciplina mental, un suave empujón para dominar el torrente de sus propios pensamientos. Al salir del orfanato de Konoha, el peso era más pesado que nunca. Acababa de acelerar el crecimiento de un ser que apenas comprendía. Pensó en la tensión latente con los Uchiha, en los susurros paranoicos de Danzo sobre gestionar el problema de los Jinchuriki, en la frágil paz de la aldea. En su mente, vio a Naruto caminando tranquilamente por la muralla, como un soberano en un pequeño reino de un solo hombre. El chico estaba aprendiendo a dominar cada muro que encontraba. Sarutobi Hiruzen solo podía esperar que cuando Naruto finalmente mirara más allá de los muros de su propia existencia, todavía vería a Konoha como algo que valía la pena proteger, y no meramente como la siguiente y más grande barrera a analizar, comprender y, en última instancia, superar. El pergamino sobre disciplina mental no era un mapa hacia el poder, sino un espejo. No le enseñó a hacer más, sino a ser más consigo mismo. Durante días, Naruto no hizo nada más que respirar. Siguió los ejercicios al pie de la letra, concentrándose en un solo punto, siguiendo el flujo de sus pensamientos como un cazador rastreando un rastro, aprendiendo a observar el caos de su propia mente sin dejarse llevar. El orfanato se desvaneció. La vigilancia constante de Tengu se convirtió en un dato distante. Incluso el sordo y constante rumor del odio del zorro se convirtió en un patrón meteorológico más en su cielo interior. Silencias la superficie. Pero las profundidades aún se agitan. A una tormenta no le importa si la nombras. Naruto no discutió. Reconoció la verdad y recuperó la respiración. No buscaba la paz. Buscaba el orden. Al quinto día, el sistema reaccionó. Notificación del sistema. Umbral de eficiencia neural de Lost, B, alcanzado. Optimización del marco cognitivo disponible. Iniciando protocolo de partición mental, un nuevo esquema se desplegó en su mente. No se trataba de espirales de chakra ni sellos, sino de su propia consciencia. El sistema lo presentaba como una vasta finca abandonada, el jardín de la mente. Casi toda estaba cubierta de maleza, agreste, con la maleza indómita del instinto, la emoción y la influencia del zorro. Un único y pequeño claro representaba su voluntad concentrada. El protocolo era simple, brutal y perfecto. Le permitía aislar secciones de su mente. Crear espacios divididos para funciones específicas, aislándolas de la turbulencia del conjunto. Empezó con una sola partición. Visualizó una habitación sencilla y limpia con una sola ventana. Esta sería la cámara de análisis. Aquí, y solo aquí, procesaría los datos del sistema, cruzaría la información de los pergaminos y planificaría. Ningún miedo, ninguna ira, ninguna queja de Kurama podrían entrar. La puerta se selló con un silencioso clic de voluntad. El efecto fue instantáneo. Las migrañas que seguían al estudio intenso desaparecieron. Sus pensamientos, antes un río rugiente, se convirtieron en una red de canales, cada uno fluyendo hacia donde él lo indicaba. Construyes más jaulas. Para tus pensamientos ahora. ¡Qué divertido! Una biblioteca no es una jaula. Es un sistema de organización. El caos son datos sin directorio. Creó una segunda partición, el amortiguador sensorial. Aquí, la abrumadora información del mundo, el olor a antiséptico, el llanto lejano, la sensación de sábanas ásperas, podía amortiguarse, examinarse y descartarse. El mundo se volvió menos ruidoso. Hiruzen Sarutobi, al revisar el último informe de Tengu, sintió una nueva inquietud. El informe era insulso. La actividad del sujeto ha disminuido.
Se sienta a meditar durante intervalos de 12 a 14 horas. No realiza entrenamiento evidente. Las lecturas fisiológicas indican fatiga mental extrema, pero no angustia. La quietud atípica ha alcanzado nuevos umbrales, no se está estancando, pensó Hiruzen, golpeando su pipa. Se está sumergiendo en su interior. ¿Pero con qué fin? El pergamino de disciplina mental estaba destinado a darle al chico herramientas para gestionar sus cargas únicas, no a desvanecerlo en su propio cráneo. La apuesta del Hokage daba frutos cada día más extraños. Al otro lado de Konoha, en una habitación sin luz en las profundidades de la sede de la fundación, otra mente estaba trabajando. El único ojo de Danzo Shimura escudriñó un informe diferente. Su agente, un agente de la raíz perfectamente integrado en el personal de limpieza del orfanato, había proporcionado detalles más inquietantes que los Anbu. Detalles de un control motor preciso presenciado en privado, de comida dispuesta en patrones geométricos por un niño pequeño, de una mirada escalofriante e inquebrantable. El tercero mima a la bestia, murmuró Danzo a la oscuridad. Él ve a un niño al que educar. Yo veo una variable. Una inestable. El Jinchuriki era un activo de la aldea, pero este nivel de desarrollo sobrenatural no estaba en ninguna de las proyecciones del primero. Olía a corrupción del zorro, o peor aún, a algún factor desconocido de la noche del sellado. Una variable necesitaba ser cuantificada y, de ser necesario, controlada. Gato, dijo. Una figura enmascarada se arrodilló al instante. La observación del sujeto 9 colas se eleva a prioridad alfa. Quiero un perfil completo de comportamiento y capacidades. Usen pulsos sensoriales no invasivos durante los ciclos de sueño. El observador del Hokage no debe ser comprometido. Entendido, Lord Danzo de vuelta en su habitación, la mente recién dividida de Naruto registró la intrusión de inmediato. Un pulso tenue, delgado como una telaraña, de chakra extraño, diseñado para leer su vitalidad y estado mental, lo rozó mientras yacía aparentemente dormido. Escaneo de diagnóstico externo detectado. Origen. Desconocido, protocolo oculto. Finalidad. Vigilancia biométrica. Contramedida. Partición buffer sensorial activada. Alimentando datos de firmas vitales pregrabados, estado base. Dejó pasar el escáner, alimentándolo con las lecturas aburridas y vacías de un niño normal dormido. En la cámara de análisis, se inició un nuevo subproceso. Evaluación de amenazas. Nuevo observador. Metodología. Avanzada, clandestina. Afiliación. Probable root, Danzo Shimura. El juego tenía un nuevo jugador. Naruto archivó la información. Danzo era una variable conocida de su metaconocimiento. Un radical, un intrigante. Su interés era predecible y, por lo tanto, manejable. A medida que las semanas se convertían en meses, un cambio físico se hizo evidente. El cabello rubio de Naruto, nunca cortado, comenzó a crecer más allá de las orejas y luego hasta los hombros. Era fino y liso, a diferencia del desorden puntiagudo de su yo canónico. La matrona jefa, al ver esto, llegó un día con unas tijeras. Está rebelde. Se llenará de piojos. Hay que cortarlo. Naruto, sentado en su ya habitual postura meditativa, abrió los ojos. No habló. Simplemente la miró, luego a las tijeras, y luego de nuevo a ella. En el silencio prístino de su mente, se formó la orden. No. No era un desafío. Era la simple constatación de un hecho, tan inmutable como la gravedad. La matrona dio un paso al frente. El aire de la habitación no se enfrió, pero sí se calmó, como si todo el ruido de fondo del mundo hubiera sido absorbido. Los ojos azules de Naruto la miraron fijamente, y en ellos no vio la rebelión de una niña. Vio la certeza absoluta e inquebrantable de una montaña. Su mano, que sostenía las tijeras, empezó a temblar. Retrocedió, murmurando sobre miserables voluntariosos. Al día siguiente, entró otra mujer. Era mayor, de manos delicadas y un aroma persistente a hierbas. Higao, la médica a tiempo parcial que atendía a los niños. Vio a Naruto intentando despeinarse un nudo de su larga cabellera con los dedos. Esa es una tarea difícil, dijo en voz baja, arrodillándose ante él. Sacó de su bolsillo un sencillo y hermoso peine de sándalo pulido. Era viejo, con las púas desgastadas. Mi hijo, él también prefería el pelo largo. Este era suyo. No lo necesita donde está ahora. ¿Te gustaría? Naruto miró el peine, luego a ella. No vio compasión, solo una silenciosa ofrenda de una herramienta para una necesidad que ella percibía. Era una transacción de pura utilidad, con una bondad que no exigía nada a cambio. Era segura. Extendió la mano y la tomó.
Su pequeña mano se cerró alrededor de la cálida madera. Gracias, susurró Igao, sin esperar respuesta. Le enseñó algunos movimientos básicos antes de irse. Esa noche, bajo la luz de la luna, Naruto usó el peine. El ritual de pasarlo por su cabello se convirtió en otro ejercicio de control, de paciencia. Visualizó su apariencia no como era, sino como sería. El largo cabello dorado pálido cayendo liso y ordenado por su espalda, como el de un Hyuga. Imaginó ropa oscura y sencilla que no llamara la atención, que transmitiera silencio y propósito. El porte de un noble, forjado en la habitación de un huérfano. Vanidad, de una criatura con un propósito tan sombrío. El pensamiento de Kurama resonó, más curioso que burlón. No es vanidad. Es un uniforme. La mente moldea el cuerpo, y el cuerpo moldea la percepción del mundo. Pensó, pasando el peine por un último nudo, es el primer borrador de esa afirmación. Notificación del sistema. Parámetros de autoimagen de Lost actualizados. Subsistema de proyección visual desbloqueado. Partición mental autosimulación ya disponible. Se formó una nueva partición. Allí pudo proyectar y refinar la imagen de su futuro yo. Cómo se movía, cómo se ponía de pie, cómo sostenía el peine. Practicó los movimientos elegantes y eficientes que admiraba en el Hyuga que a veces veía por la ventana, descartando la torpe exuberancia del Naruto que recordaba. Ya no solo entrenaba su chakra o su mente. Estaba construyendo todo su ser, desde los pensamientos hasta la caída de su cabello. Una noche, mientras practicaba el caminar sobre los árboles en el techo de su habitación, sus sentidos agudizados captaron una nueva señal. No era la habitual vigilancia de Tengu, ni el análisis clínico de raíz. Era un chakra joven, brillante y profundamente triste, que observaba desde una azotea cercana. Estaba cuidadosamente controlado, pero llevaba consigo una carga de oscuridad y genialidad única. Análisis de la firma de chakra. Coincide con los récords de Uchiha Itachi, edad 8, nivel de amenaza. Teóricamente extremo. Intención actual. Observación, curiosidad. Itachi. El prodigio. El futuro asesino del clan. Aquí, ahora, observando a los Jinchuriki. Naruto no levantó la vista. Continuó su caminata silenciosa por el techo. Pero en la cámara de análisis, todo cambió. La presencia de Itachi era un dato de suma importancia. Vinculaba la ansiedad vigilante de Uchiha directamente con él. No era solo un secreto de la aldea. Era una pieza clave en el consejo político del clan. Terminó su caminata y descendió. Sentado en su manta, tomó el peine de sándalo y comenzó a pasárselo lenta y metódicamente por el cabello en crecimiento. Era un mensaje para cualquiera que lo viera. No soy lo que esperan. Estoy construyendo algo diferente. En la azotea, Uchiha Itachi, encargado por su padre de evaluar la mayor amenaza de la aldea, observaba al pequeño y sereno niño en la ventana del orfanato. Vio la precisión de sus movimientos, la calma inquietante, el cuidado deliberado de su aseo. No vio un monstruo ni un arma. Vio una caja de rompecabezas, bien cerrada. Padre le teme al zorro, pensó Itachi, con su Sharingan activo en secreto, registrando cada detalle. Pero el contenedor es lo que no entiendo. Por primera vez en mucho tiempo, algo atravesó el profundo temor de Itachi. No era esperanza, sino una fascinación profunda y profesional. El Jinchuriki era una ecuación, y la mente de Itachi, entrenada para resolver el peor resultado posible, comenzó a trabajar en ella. En su habitación, Naruto colocó el peine junto a sus pergaminos. El jardín de su mente crecía, ordenado y seguro. Pero fuera de sus muros, el bosque del mundo era vasto, oscuro y lleno de ojos vigilantes. Había comenzado a moldearse. Pronto, tendría que decidir cómo moldear el mundo que lo rodeaba. La siguiente fase requeriría más que meditación. Requeriría un movimiento.